¿Cuántos han venido contentos a alabar a Dios? No pareciera que así fuese. ¿Cuántos contentos, alegres de estar en la casa del Señor? Como mencionaba nuestro pastor, el pasado domingo fuimos testigos. El Señor en nuestros propios ojos mostró su poder, mostró el mover que tiene Él en una iglesia, en una congregación que se consagra para Él. Hubieron cientos de personas aquí llenas del Espíritu Santo. Amén. Y eso todavía se siente en este santuario. Al entrar por las puertas de esta iglesia podemos sentir que el Señor todavía está moviéndose aquí en este lugar. Amén. Y en nuestros servicios, en este servicio, el próximo servicio, puede suceder exactamente lo mismo, porque donde está el Señor, todo lo que Él es está presente. Amén. Todo lo que Él es está presente. Al que necesita sanidad, Él es su sanador. Al que necesita libertad, es su libertador. Al que necesite un milagro, Él es hacedor de milagros. Amén. Gloria a Dios. Ese es el Dios al que servimos. Ese es el Dios al que usted sirve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Es una alegría estar aquí compartiendo con ustedes la palabra y es un gran honor para mí. Amén. No lo tomo a la ligera. Sé que a las personas que me dirijo son personas que están empapadas de la palabra de Dios y que saben lo que uno les va a hablar y lo que uno va a compartir con ellos, y quizás sientan o entiendan lo mismo que entiende uno en la palabra de Dios. Así que lo tomo con mucha honra, con mucho respeto, amén, el dirigirme a ustedes. Y quisiera llevar su atención al libro de Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Le doy la bienvenida a todos los que están aquí en este lugar, a nuestra familia en línea. También le doy la bienvenida. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Amén. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 11. Si lo tiene, diga amén. Si no lo tiene, diga espéreme. Amén. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Vamos a Juan 10, versículo 11. Juan capítulo 10, versículo 11. Amén. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Las ovejas, perdón. Señor Jesús, gracias, poderoso Rey, por tu palabra, Señor Jesús, por la predicación de tu palabra, Señor Jesús. Poderoso Rey, utiliza esta vasija. Vierte en él, Señor Jesús, tu aceite. Permita que fluye, poderoso Rey, tu aceite. Permíteme hablar como un oráculo de tu palabra, Señor Jesús. Quita de mí, poderoso Rey, cualquier obstáculo. Permíteme entregar tu palabra como tú me la entregaste. Abre nuestros ojos al ver, nuestros oídos al oír y nuestros corazones a recibir, poderoso Rey. Yo ato y expulso, poderoso Rey, cualquier cosa que venga en contra de tu palabra. Cualquier preocupación, Señor Jesús, queda fuera de este lugar. En este momento nos enfocamos en lo que tú nos vas a decir, poderoso Rey. Unge nuestras mentes, nuestro corazón, poderoso Rey, y la gloria sea siempre para ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse dando un gloria a Dios. La Biblia en muchas oportunidades, hermanos, nos habla de la relación que hay entre una oveja y su pastor. De hecho, compara la relación entre una oveja, entre Dios y el hombre, con la relación que tiene un pastor con sus ovejas. Amén. La mayoría de los personajes bíblicos
estuvieron relacionados al pastoreo de ovejas antes o durante su ministerio. En el libro de Génesis, por ejemplo, Génesis capítulo 4, versículo 2, vemos que uno de los hijos de Adán y de Eva era un pastor de ovejas. Amén. Y el otro cultivaba la tierra. Eso nos dice Génesis capítulo 4, versículo 2. Los antiguos ancestros del pueblo de Israel, incluyendo a Abraham y Sara, transitaban por distintos lugares y sobrevivían del cuidado de sus ganados y rebaños de animales. Eso lo encontramos en Génesis 13, versículos del 1 al 3. Amén. La vida de los pastores no era nada fácil. La vida del pastor no es fácil. Los pastores dedicaban la mayor parte de su tiempo al cuidado de los rebaños, sin importar el clima, sin importar las consecuencias, sin importar el lugar donde se encontraban. Era su prioridad cuidar del rebaño. A menudo dormían con sus ovejas, dormían con sus ganados para protegerlos de los ladrones o para protegerlos de los animales salvajes que venían en contra, que querían arrebatar alguna oveja, que querían atacar al rebaño o atacar al mismo pastor. Los instrumentos de trabajo de un pastor eran su vara, su cayado y una honda. La vara, el cayado y la honda. Digan conmigo: vara, cayado y la honda. Amén. Por eso le pueden decir al pastor: agarra la honda. Amén. Porque es parte de su herramienta de trabajo. Cada noche los pastores reunían a sus rebaños en lugares llamados apriscos. ¿Qué era un aprisco? Era un lugar unos muros de piedra hechos por los mismos pastores, o algo natural hecho por la naturaleza, como una cueva. Ahí reunían los pastores a sus ovejas y usaban el cayado para contar a las ovejas, para contar los animales cada tarde cuando los traían al aprisco, y también en la mañana cuando partían en busca de pastos. Y la vara la utilizaban para proteger a las ovejas y a ellos mismos de cualquier peligro o de algún depredador, igual que la honda. Amén. Y David, como leímos en la escritura inicial, desde niño fue instruido en el oficio del pastor. David desde niño sabía qué era ser un pastor. Siendo pastor de las ovejas de su padre, amén, aprendió a pelear con osos, aprendió a pelear con leones, a proteger sus ovejas. Aprendió sobre la alimentación de las ovejas, sobre el refugio que necesitan las ovejas, entre otras cosas. David desde niño aprendió todas estas cosas. En Primera de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 35 dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Esto era David desde niño. Amén. Estamos hablando que era un niño, y él desde niño entendió, fue instruido en el oficio del pastor. Así que David entendía perfectamente la relación entre una oveja y su pastor. Él entendía perfectamente, porque él desde niño había sido instruido en eso. Por eso él pudo escribir bajo la inspiración divina, bajo la inspiración de Dios, el Salmo 23, que es donde quiero llevar su atención en unos momentos. Amén. David entendía perfectamente todo lo que él escribió en el Salmo 23, porque él lo vivió en carne propia, como decimos. David entendía la afección que se desarrolla entre una oveja y un pastor, que va mucho más allá de simplemente un animal con su dueño, ¿no? El estar solo, el estar en la soledad, el estar ahí afuera pastoreando sus ovejas, solamente ellos, se desarrollaba una afección entre el pastor y sus ovejas. Amén. Era la única compañía que tenía el pastor, las ovejas. No existía el celular, no existían las redes sociales, no existía nada de eso. Su única compañía era sus ovejas. La única compañía del pastor eran sus ovejas, su cayado, su vara, su honda. Amén. Es muy probable que muchos de los salmos que escribió David los escribió en presencia de sus ovejas.
Amén, porque era donde él estaba. David entendía el rechazo, ¿no? Su papá ni siquiera, su padre ni siquiera lo presentó como hijo cuando llegó el profeta a ungirlo. David estaba allá afuera cuidando las ovejas de su padre cuando sus hermanos estaban en casa disfrutando con su padre. Amén. La escritura dice que el profeta le preguntó: ¿estos son todos sus hijos? No, tengo al menor allá cuidando las ovejas, apacentando las ovejas. Y cuando llegaron para David sus propias batallas, él sabía que no estaba solo, que tenía un pastor que daba su vida por él. Por eso él pudo decirle: tú vienes contra mí con espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. David tenía la seguridad de en nombre de quien él estaba enfrentándose con Goliat. ¿Por qué? Porque él entendía la relación que hay entre un pastor y su oveja. ¿Cuántas veces tuvo que defender a David sus ovejas de algún lobo? Él mismo lo dice, como leímos anteriormente. Y con esta idea en mente quiero que vayamos al Salmo 23, o el Salmo de David, como aparece en mi Biblia. No sé cómo aparezca en la suya, pero en mi Biblia aparece como el Salmo de David, el Salmo 23. Y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Salmo 23. Cuando lo cuando lo tenga, digan amén. Igual en sus casas, las personas que nos ven, si nos pueden acompañar con la lectura de este salmo. ¿Listos? Amén. Versículo 1 dice: Jehová es mi pastor. Una vez más. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Denle un gran aplauso a Dios simplemente por este salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al leer este salmo, no sé ustedes, pero siento yo una valentía increíble que entra en mi ser al saber que no estoy solo, al saber que tengo un pastor que me guía. Amén. Al saber entender este salmo, los problemas ya no van a ser iguales. Mi perspectiva de la vida ya no va a ser igual. El versículo 1 dice: Jehová es mi pastor, en nada me faltará. Esto habla o esto denota una relación y provisión. Dígale al que está a su lado: es mi pastor. Pero dígalo con seguridad. Dígalo con adueño, saber que es suyo. Es mi pastor. Con la certeza de que usted sabe a quién pertenece y sabe a quién le pertenece. Amén. Esto habla de una relación, no de un conocimiento. La relación es completamente diferente al conocimiento. No es lo mismo conocer la historia de Jesús que conocer al Jesús de la historia.
no es lo mismo. Amén. No es lo mismo conocer la historia de Jesús que conocer al Jesús de la historia. Todos conocemos la historia de Jesús. Todos, desde niños. De alguna u otra manera se nos ha mencionado la historia de Jesús. Pero muy pocos llegan a conocer al Jesús que escribió la historia. Cuando usted llega al conocimiento de quién es Dios y entiende que Él es para usted, qué significa Él para usted, y que que es su pastor, usted puede decir con valentía: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es aquel que está en mí que el que está en el mundo. Cuando usted llega al conocimiento de quién es Dios para usted, de qué significa Dios para usted, usted puede recitar todo esto con valentía. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Amén. Porque Jehová es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Permítame presentarle a mi pastor. Aquí está mi pastor. Amén. Es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso, el león de Judá, el rey de reyes, señor de señores, rey de los ejércitos. Ese es Jehová mi pastor. Ese es mi pastor y no se lo presto a nadie. Es mi pastor. Jehová es mi pastor. Mi pastor se identifica con sus ovejas, sin importar su condición, sin importar su pasado. La misericordia de Dios nos alcanza a todos. Ese es mi pastor. Si naciste en abundancia, Él es el rey de reyes y señor de señores. Si naciste en la pobreza, Él nació en un pesebre. Si no tienes a dónde ir, Él tampoco tenía a dónde recostar su cabeza. Si eres perseguido, Él fue crucificado. Ese es mi pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se identifica conmigo, mi pastor. Ese es el Dios al que yo sirvo. Nada me faltará. Habla de una provisión. Dios conoce nuestras necesidades antes que ni siquiera nosotros las sepamos. Antes que vengamos a Él, ya Él sabe de lo que tenemos necesidad. Para algunos de nosotros enumeró los cabellos en nuestra cabeza. Y digo para algunos, amén. Digo para algunos, no miren al hermano Medrano. Para algunos de nosotros Él enumeró los cabellos de nuestra cabeza. Él sabe quiénes somos. Él sabe lo que necesitamos. Él provee para nosotros todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos está en la presencia de Dios. Y fuera de Él nos hace falta absolutamente todo. Fuera de Dios, cuando nos alejamos de Dios, nos falta todo. En la presencia del Señor tenemos todo y en abundancia. Mateo 7:11 dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese es mi pastor. Nada me falta, nada me faltará. Él sabe las necesidades que tengo. Versículo 2 dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Eso me indica, eso me habla a mí de un descanso y de un cuidado. ¿Cuántos necesitan descanso? ¿Cuántos necesitan cuidado? En el mundo en que vivimos, todo a la carrera,
se necesita un descanso, se necesita cuidado. Y entre más avanza uno edad, más se entiende esto. Yo recuerdo a la edad de 10 años pensar que mi papá odiaba a la familia de mi mamá, porque cada vez que nos reuníamos con la familia de mi papá siempre decía: yo me quedo en casa, yo me quedo en casa. Yo pensaba que no odiaba a la familia de mi mamá. Amén. Pero ahora entiendo, con el pasar de los años entiendo que lo que quería él era descanso. Se levantaba todos los días a las 3 de la mañana para viajar a 1 hora de camino para enseñar. Era profesor. Llegaba a la casa a las 5 de la tarde, cansado. Él quería descanso. Yo lo entendía de otra manera. ¿Cuántas personas no necesitan un descanso, un cuidado? Amén. Las ovejas son animales rumiantes. Rumen, lo que significa que mascan, comen y luego digieren lo que mascaron. Amén. Por eso vemos a la vaca mascando todo el tiempo, porque levanta de la hierba y está mascando, procesando lo que es. Amén. Después de haber pastado, después de haber comido, los rumiantes, este tipo de animales, suelen echarse en el suelo. ¿Para qué? Para empezar a rumiar, es decir, a masticar por completo lo que se había metido en la boca. En muchos de los casos hay regurgitación, o sea que traen de vuelta lo que comieron. Sé que suena algo un poco medio feo, pero regresan lo que comieron y empiezan a mascarlo para traer todos los nutrientes de lo que consumieron. Amén. Por eso dice: en lugares de delicados pastos me harás descansar. Porque el pastor, conociendo sus ovejas, lo lleva a lugares delicados donde puedan comer y donde puedan echarse a procesar lo que comieron, a procesar lo del día, lo que consumieron. Cuando llega la mañana, los pastores los guían a los rebaños a los lugares de exquisitos pastizales, porque el pastor conoce la necesidad de sus ovejas, donde hay suficiente agua, donde hay suficiente pasto, ese pasto que tanto le gusta a las ovejas, y se quedan ahí con ellas vigilando mientras ellas están descansando en lugares delicados, en pastos delicados. El pastor debe asegurarse que haya suficiente agua para las ovejas, agua donde puedan beber, donde puedan digerir bien su comida. El agua tiene que ser limpia. Por lo general buscaban lugares como riachuelos o pequeños ríos o pequeños laguitos donde no había mucha profundidad. El agua no podía tapar a las ovejas, porque si las ovejas caían con el peso de la lana, podían hundirse y ahogarse. Todo eso tenía que tener cuidado el pastor. De todo eso tenía que tener cuidado el pastor. Amén. La corriente, no podía haber mucha corriente de agua, tenía que ser aguas de reposo. En aguas de reposo me pastoreará. Amén. Porque las ovejas en su inocencia podían resbalarse y caer al agua, y con la humedad de la lana, como les decía, podían hundirse y ahogarse. Amén. Yo le agradezco a Dios por hacerme descansar en lugares delicados, en pastos donde yo pueda digerir tranquilamente lo que ha puesto delante de mí, lo que he aprendido. Amén. No tengo idea cómo llegué hasta aquí, cómo conseguí el trabajo que tengo cuando yo era el menos calificado, cómo conseguí la casa que tengo cuando todo indicaba que no la podía comprar, cómo se pudo salvar mi matrimonio cuando todo apuntaba al divorcio. Amén. Porque el pastor te lleva a lugares de descanso, te lleva a aguas tranquilas. Gracias a Dios por no acercarme a esas aguas peligrosas. Amén. Aunque yo quiero estar en esas aguas peligrosas, beber de lo que beben todos los demás, el pastor sabe y conoce mi necesidad. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor.
donde yo pueda beber del agua sin ahogarme, donde yo pueda tener las cosas sin ahogarme. Él me da lo que necesito para que yo no me ahogue. Por eso no es bueno estar codiciando las cosas ajenas, porque el pastor te ha llevado a ti a ese pasto donde sabe que vas a estar seguro, donde sabe que vas a estar seguro, donde vas a beber sin ahogarte. El versículo 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Eso indica sanidad, dirección. Cuando las ovejas se lastiman, el pastor las toma en sus brazos, cura sus heridas, las cuida con especial atención hasta que se recuperen completamente. Unge sus heridas, venda sus heridas y procura que no vuelvan a lastimarse. Eso hace un pastor. ¿Hay alguien aquí a que el Señor haya restaurado alguna vez? Alguien puede decir: el Señor me ha restaurado. Casi muerto, pero el Señor me restauró. Perdido en las drogas, pero el Señor me restauró. Perdido en el alcohol, pero el Señor me restauró. Perdido en la inmundicia, pero el Señor me restauró. Confortará mi alma. El buen pastor guía a sus ovejas, no las dirige, las guía. El guiar es ir delante, el dirigir es ir empujando. El buen pastor guía sus ovejas. Un guía va al frente, abriendo camino, ahuyentando peligros, divisando dificultades. Eso hace un guía. El buen pastor camina donde sus ovejas van a caminar. Se aprende el camino para mostrárselo a sus ovejas. Eso hace un buen pastor. Y eso hace mi pastor por mí, porque Jehová es mi pastor. Filipenses 2, 5, 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mi pastor caminó mi camino. Mi pastor caminó el camino que yo iba a caminar. Él me enseñó por dónde debía ir y me dejó una guía. Él me enseñó los caminos que debía andar. Él me enseñó dónde debía comer. Él me enseñó dónde debía beber. Amén. Ese es mi pastor. Jehová es mi pastor. El buen pastor camina donde sus ovejas van a caminar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esto me habla a mí de prueba, de fe, de fidelidad, de esperanza. Las palabras en la Biblia o en cualquier texto tienen significado, y la palabra clave para mí en este versículo es andar. Ande, aunque ande en valle de sombra de muerte, me indica a mí que estoy pasando por ahí, que no es mi destino, no es el lugar donde voy a morar, simplemente voy a pasar por ahí. Tu situación actual no debe convertirse en tu destino, en tu hogar. Tu situación actual no debe ser tu identidad, no debe definir quién eres, porque simplemente estás pasando por el valle de sombra de muerte. Amén. Solo estás de paso, porque tu pastor, si es como el mío, te llevará a delicados pastos y a aguas de descanso. Solamente estás atravesando el valle de sombra de muerte, y la sombra no puede hacerte nada.
Miren que no dice el valle de muerte, dice el valle de sombra de muerte. La sombra no puede hacerte absolutamente nada. No temas, no tienes por qué temer, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La vara y el cayado del pastor significan la corrección y la protección de Dios. La vara era un pedazo de madera con un extremo afilado. En algunas ocasiones tenían algunos objetos punzantes que servían de protección y como arma de defensa contra algún depredador que quisiera atacar al rebaño o al mismo pastor. El cayado era una vara larga con un gancho en un extremo y servía al pastor, le servía como bastón. También le servía para guiar a las ovejas, enganchándolas del cuello cuando se querían salir del rebaño. Las agarraba y las metía al rebaño con el cayado cuando se iban dispersando, o cuando una se caía a algún hoyo, a algún hueco, con eso la levantaba. La vara, el cayado y la honda eran las herramientas de defensa del pastor. Recordemos que David derrotó a Goliat con una piedra que lanzó con su honda. Era de sus herramientas, era de las cosas que él llevaba. Amén, porque David era un pastor de ovejas. Incluso el pastor necesita algo con que defenderse, necesita una cobertura. La vara, el cayado, la honda servían como cobertura para él. Una oveja sin pastor es una presa fácil para los lobos, para los osos, para los leones. Es una presa, es una oveja, algo sin cobertura. La situación más peligrosa o el lugar más peligroso en donde uno puede encontrarse, donde cualquier persona puede encontrarse, es estar sin pastor, estar sin cobertura, estar sin alguien que lo proteja. Una oveja sin pastor está desprotegida, perdida, vulnerable. La única arma de defensa que tiene una oveja es su pastor. Es la única arma de defensa que tiene una oveja. Y muchas personas dicen que es injusto que Dios nos compare con ovejas. Amén, porque muchos queremos ser leones, otros quieren ser tigres, otros cualquiera de estas cosas que saben cómo defenderse. Pero una oveja, cuando su única arma es su pastor, con lo único que puede defenderse una oveja es con su pastor. Así que una oveja sin pastor es vulnerable. Está a la dicha de cualquier predador. Nosotros protegemos nuestras casas con cámaras de seguridad, con timbres inteligentes que nos avisan cuando alguien viene, cuando alguien pasa, cuando alguien se va a robar los paquetes que nos llegan de mensajería, con cercos que rodean la casa, perros bravos y hambrientos, guardias de seguridad. Sin embargo, andamos por la vida sin pastor, sin nadie que vigile nuestro andar, sin nadie que proteja nuestra alma, sin nadie que nos guíe a delicados pastos, sin nadie que nos guíe a agua de reposo. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si anda rugiendo alrededor, si anda buscando a quien devorar, significa que no nos puede devorar a todos. Si anda rugiendo, si anda buscando, significa que no puede devorarnos a todos, que hay algunos que no se le puede acercar. ¿Quiénes son esos? Los que están protegidos bajo la cobertura de un pastor. Solo los que andan desprotegidos, los que andan indefensos, los que andan vulnerables, sin pastor, sin cobertura, son a los que el león va a poder comer. Es importante tener la cobertura de nuestro pastor.
Es importante tener la cobertura y saber que tienes un pastor. Para mí, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Eso denota una consagración, una protección, abundancia. Mis enemigos verán la gloria de Dios, la grandeza de Dios, cuando en presencia de ellos yo esté comiendo en la mesa que Él aderezó para mí. Ahí dirán, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Porque ningún arma forjada contra mí prosperará. El Señor me protege todos los días de mi vida. Por eso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. Hay alguien aquí que se sienta protegido por Dios. Hay alguien aquí que el Señor haya protegido. Hay alguien aquí que no debería estar sentado en estas bancas, sino en cualquier otro lugar bajo tierra, pero el Señor le protegió. El Señor ha aderezado mesas delante de sus enemigos. Hay alguien que pueda darle la gloria a Dios. En el cuidado de las ovejas existe el peligro de una mosca o un tipo de insecto que pone sus huevecillos en las orejas de las ovejas. Estos huevecillos forman larvas que entran en la oveja, en la oreja de la oveja, parece trabalengua, y le comen dentro, causándole mucho dolor a las ovejas. Causándole mucho dolor. Por eso se estrellan contra las paredes, contra las piedras, para tratar de quitarse esto. Amén. Y pues eso les causa mucha molestia, dolor. Se golpean contra las paredes, contra las piedras, tratando de calmar el dolor, pero por el contrario haciéndose más daños, golpeándose, en algunos casos hasta morir de tantos golpes que se da contra la cabeza. Es por eso que el pastor ungía la cabeza de la oveja. El aceite funcionaba como repelente para los insectos. También servía de repelente para las serpientes. Cuando las ovejas comían, estaban mascando ahí cerca de arbustos o en algún hueco donde había una serpiente, el aceite servía como repelente y les salvaba de muchos dolores. Cuando las ovejas se acercaban a pastar, las serpientes le mordían el hocico, causándole dolor y hasta la muerte. ¿Cuántos de nosotros no andábamos o andamos dándonos cabezazos contra la pared, rebotando de problema en problema, permitiendo que cualquier cosa entre a nuestros oídos, desarrollando larvas, comiéndonos el cerebro, esclavos de los malos pensamientos, causando tanto dolor a nosotros mismos y a los que nos rodean, simplemente por no tener la protección de un pastor, simplemente por no tener ungida la cabeza? El aceite de la palabra de Dios sirve de repelente para proteger nuestra mente, para proteger nuestra cabeza, para proteger nuestros pensamientos. Para eso era el aceite. Por eso ungía el pastor con aceite su cabeza. Yo le doy gracias a Dios que tengo un pastor que unge mi cabeza con su palabra. Yo le doy gracias que mi pastor unge mi cabeza, me cuida mis pensamientos, llena mi cabeza con su palabra, para evitar que ande dándome cabezazos contra la pared. Versículo 6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esa es una promesa. Eso me dice a mí de una promesa. Hace unos domingos aquí estuvo la hermana Vani y nos dijo que el diablo es un mentiroso. El diablo es un mentiroso, es un padre de mentiras, es un ladrón y viene para hurtar, viene para matar, viene para destruir.
Pero mi pastor ha venido para darme vida en abundancia. A eso ha venido mi pastor. Dice su palabra: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, para vivir en él. Una cosa he demandado de él. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, no los hubiese dicho. Voy a preparar morada para ustedes. No solo me alimenta, no solo me protege, no solo me sana, sino que también me promete una eternidad. Ese es mi pastor. Ese es el pastor al cual yo sirvo. Ese es el pastor que me cuida. Hay alguien aquí que tiene un pastor parecido a ese. Hay alguien que pueda decir: Jehová es mi pastor. Gloria a Dios. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Ya estoy terminando. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Yo quiero hacerles unas preguntas. Más bien quiero compartir unas preguntas con ustedes. Que ustedes se hagan esta pregunta: ¿cuál es tu cobertura? ¿Cuál es tu cobertura? ¿Qué te cubre? ¿Qué te protege? Si viene el león, ¿podrá devorarte? ¿Podrá devorarte el león? Por mi parte, Jehová es mi pastor. En mi casa, Jehová es mi pastor. En el trabajo, Jehová es mi pastor. Cuando salgo, Jehová es mi pastor. Cuando llego, Jehová es mi pastor. Con mis hijos, Jehová es mi pastor. Es el pastor que conocen ellos. Es el pastor que yo espero un día que puedan seguir. Es el pastor que yo algún día espero que puedan decir ellos: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Esa es la cobertura que hay en mi hogar. Esa es la cobertura que hay en mi vida. Ese es mi pastor. Ese es mi pastor. Jehová es mi pastor. Mi pastor es el alfa y el omega. Mi pastor es el principio y el fin. Mi pastor es el que es, el que era y el que ha de venir. Mi pastor es el todopoderoso. Mi pastor es el león de Judá. Mi pastor es el rey de reyes y señor de señores. Mi pastor es el rey de los ejércitos. Jehová es mi pastor. Señor Jesús, gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús, por tu cobertura. Gracias, Señor Jesús, por cuidarme. Gracias, poderoso Rey, por llevarme a esos pastos donde puedo descansar, Señor Jesús. Por llevarme a esas aguas donde puedo beber agua de descanso, Señor Jesús. Ese descanso, esa paz que tú pones en mi corazón, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús, porque aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, Señor Jesús, porque tú estás conmigo.
Estás conmigo a donde sea que yo vaya. Me acompañas, poderoso Rey, en la entrada y en la salida, Señor Jesús. Me acompañas cuando me acuesto, cuando me levanto, poderoso Rey. Me entregas una nueva promesa cada día. Tus misericordias, poderoso Rey, se renuevan cada día para mí, Señor Jesús. No merezco, poderoso Rey, un pastor como el que tengo. Poderoso Rey, no hay igualdad entre la oveja y el pastor, Señor Jesús. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús, porque tu vara, tu callado me cuida, poderoso Rey. Me protege, Señor Jesús. Ahuyenta, Señor Jesús, a los lobos que quieren devorarme. Señor Jesús, ahuyentas a ese oso que quiere devorarme, a ese león que quiere devorarme, poderoso Rey. Yo escucho, Señor Jesús, el rugir de ese león, pero puedo reírme en su cara porque yo tengo un pastor que se llama Jehová. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Su vara, su callado me guiará, me cuidará, Señor Jesús. Gracias, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, poderoso Rey. Bendito eres, Señor Jesús. Mi alma te alaba, te bendice, te agradece por tu protección. Gracias, Señor Jesús, porque proteges, Señor Jesús, mi familia. Señor Jesús, me guías por la senda de justicia. No solamente me empujas, no solamente me mandas, me guías, Señor Jesús, por esa senda de justicia que tú caminaste, me mostraste el camino. Yo sigo tus huellas, poderoso Rey. Yo sigo tus huellas, Señor Jesús. Me guías en este camino, poderoso Rey. Me muestras, Señor Jesús, el andar. Gracias, 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 poderoso Rey. Bendito eres, Señor Jesús. Yo los invito aquí al altar. Venga aquí al altar y hable con su pastor. Agradézcale por su protección. Agradézcale por suplir para usted. Agradézcale su guianza, su cuidado, poderoso Rey. Gracias, Señor Jesús. Oh, bendito Dios. Gracias, 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 gracias. Poderoso Dios. Poderoso Dios. El altar está abierto, hermanos. Vengan y pasemos un momento con nuestro Dios. Pasemos un momento con nuestro pastor. Dígale lo mucho que le agradece. Dígale lo mucho que le ama. Dígale lo mucho, Señor Jesús, que estamos agradecidos contigo, El que poderoso está Dios. sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti.
poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti, aleluya, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. tu gloria. Por un minuto nada más, todo daría, no importa
Tengo hambre de ti, oh, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Oh, hambre que duele, que debilita, que desespera por ti. Por un momento en tu presencia, por un instante de tu amor, por un destello de tu gloria, por un minuto nada más, oh, todo daría
eres mi buen pastor, tú conoces